chikungunya, fiebre amarilla, virus. Que hay parásitos que son también transmitidos por vectores, pero en este momento histórico los tocan los virus. ¿Okay? En razón de la endemia, pues vamos a hablar principalmente de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, por ahora, ¿sí? Porque ahí hay cefalitis. Ahí está la encefalitis equina venezolana y un montón de encefalitis, ¿ok? Y hay otros que son virus transmitidos no por insectos, sino por roedores, ¿ok? La orina de los roedores, el hantavirus y todo eso que está tan de moda ahora. Entonces, vamos a hablar de, yo les traje por acá virus asociados a vectores. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Para presentarlo? No, sí, pero sí. ¿De acá? No, profe, al lado. ¿Acá? Lista, creo que ahí. Modo de lectura. Bueno, hay algo. Y acá no. Y acá vamos a ver. Ahí está. Ah, bueno. Y acá no, porque no, es un Word. Creo que ahí. ¿No? Bueno, no importa, ustedes ven bien porque tienen unos ojos jovencitos. Sí, ya se les va a poner más grandecitos. No, eso lo hacen ustedes. Entonces vamos a hablar del virus, primero del chikungunya, ¿sí? Entonces, ¿qué familia es? Togaviridae, ¿ok? Es un alfavirus. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado de un togavirus? ¿Ah? La rubeola es un togavirus, pero se transmite entre personas por inhalación de goticas con el virus, ¿ok? En cambio estos son los que se transmiten por un vector. ¿Cuál es el vector de estos virus? La Aedes. ¿Y qué más? Y el Aedes albopictus. Ambos circulan en Colombia, ¿ok? No, estos no son, digamos que no eran virus nuestros, ni endémicos nuestros, pero ¿por qué un virus va de una región a la otra? ¿De dónde es originario el virus del chikungunya? Del África, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasó? Hay que ir a África y un mosquito lo ¿Se picó. vino de vacaciones o qué? Sí, fue a África y volvió. Y un mosquito lo picó y se perdió. ¿Quién? No, Sí, esa es la idea, pero concreta. O sea, alguien de acá se fue a vacaciones a África y allá lo picó un mosquito que tenía el virus. Y cuando vino, O sea, él se vino en viremia. en Virenga, pero no tenía síntomas, porque no sabía. No, porque los síntomas no empiezan inmediatamente, tienen más o menos una semana, pero estaba en viremia. Cuando uno dice que estaba en viremia, quiere decir que el virus, ¿dónde estaba? En sangre, o sea que debe ir a la sangre para ir a los órganos por los cuales tiene tropismo, ¿sí? Es la manera como se extiende. A veces en las células de la defensa, a veces van a los ganglios linfáticos, y una vez en los ganglios linfáticos pues se pueden extender. El tropismo último, ¿ustedes han visto una persona con chikungunya? Entonces, ¿cómo es una persona? Después cuando ya, porque es que los primeros síntomas son prodromos, ¿cierto? ¿Qué es un prodromo? Sí, ¿qué más? Bueno, la fiebre, ¿qué más? Dolor de cabeza. Pero mire que la artralgia, los dolores osteoarticulares ya no son prodromos, ¿cierto? Porque ya son propios de, digamos, la afectación que está produciendo el virus. Son los marcadores de inflamación, sí señor. Claro, la fiebre es algo en específico que sucede para defender, ¿sí o no? Principalmente para que haya vasodilatación y puedan salir las células de la defensa. Porque nosotros, usted no ve de allá, ¿por qué no se hace adelante?
Por eso, entonces, ¿cuál es la solución? Que se corran hacia adelante, porque ellos no se van a ir para atrás. Ah, Profe, ¿no podría pasar eso? no, ¿sabe por qué? Porque si no, ustedes no hacen el esfuerzo de leer. Póngale chistoso. Entonces, es que, ay, oiga, pero ¿usted también tiene el computador conectado? Mire, pero puede pasar pupitre para acá adelante. Entonces sigue haciendo sentadillas. Esto, ¿cierto? Porque ¿cómo hacemos? Eso sería estar ahí incómoda. Bueno, a esa Aegyptis, a esa Copictus, digamos, la nueva progenie de Aedes no nace infectada, ¿ok? La hembra es la que pica, porque dentro de la hembra se hace un ciclo, ¿cierto? El ciclo que es fuera de los seres humanos. Entonces, una vez ahí en la hembra, hace todo el ciclo y esa hembra que puede picar durante 3 días a todo el que se encuentre por el camino, le va a dejar el virus. Inclusive no solamente el virus de chikungunya, porque el mismo vector es vector de dengue, de zika y de chikungunya. Sí, señor. Entonces ahí le puedes dejar a uno de todito, ¿cierto? Listo. Digamos que después de más o menos 8 a 10 días es cuando la mosquita ya tiene madurados el virus, ya ha hecho todo el ciclo y puede empezar a dejarlo en las personas que van a ser mordidas, dicen los norteamericanos, ¿sí? Que es una mordedura, porque cuando ella saca lo que tiene para romper la piel, tiene como unos dientecitos. Entonces, literalmente lo muerde a uno. Y a veces duele tanto que parece que de verdad lo hubiesen mordido. ¿Listo? ¿Cuál es el tropismo y sitio de replicación? El músculo esquelético y la piel. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en el paciente que tiene chikungunya? Mialgia. Mialgia y artralgia. Creo que la traducción es el que camina con dolor o algo así por el estilo. Y de hecho la persona está a veces tan adolorida que está encorvada porque no se puede estar en la extensión que es. Y la piel tiene la erupción de manera que parece que estuviese como quemada, ¿cierto? De la afectación que tiene. Es un virus que no respeta ni género, ni edad, ni raza, ni nada. ¿Y usted por qué no se sienta bien? Pero es que están en la sala de las casas, y me da pena. ¿Qué tal yo aquí con... y hablando? Que nos pone sin Estaría muy No, hay cosas que uno tiene que cumplir, ¿cierto? Entonces, manifestaciones clínicas. Fiebre alta, pero eso es un prodromo, ¿cierto? El exantemas, a veces el problema aquí en esta zona es que el dengue también produce una lesión exantemada, ¿cierto? Ya vamos a ir hablando, pero por ejemplo el dengue produce dolor retroocular. ¿Sí? El dolor retroocular. Entonces, porque ustedes van a hacer la clasificación clínica del proceso febril que tiene el paciente, ¿cierto? Cuando ustedes sospechan que es una enfermedad febril, a veces por perezosos ponen síndrome febril y un interrogante, porque si ustedes hablan de cuál, les toca hacer una ficha epidemiológica, ¿ok? Porque al paciente con cualquiera de estas enfermedades hay que hacerle seguimiento, sobre todo el de dengue, ¿ok? Tienen que clasificar la manifestación clínica del dengue porque deben tener claridad absoluta en qué momento tienen que remitir al paciente a otro nivel. Porque el dengue es una enfermedad mortal, ¿sí? Es una enfermedad hemorrágica, ¿ok? Entonces, dolor articular grave, artralgia severa, artritis, cefalea. ¿Tiene una fase aguda?
de más o menos entre el segundo y el 10º día, ¿ok? Lo único que podría hacer es ponerlo más grandecito. ¿Ok? Una fase subaguda porque se cree cuando dio la epidemia del chikungunya, que fue más o menos como en el 2013-14, ¿sí? Que nosotros no teníamos ni idea y llegó el virus por las personas que viajan de un lado a otro y traen los virus, ¿ok? El problema de los virus en nuestra región es que haya el vector. Si no hay el vector no hay ningún problema. Pero si la persona llega en viremia, en el proceso infeccioso, cuando llegue, pues lo pica un zancudo, a no ser que se metiera debajo de un arjeo, de un toldillo, pero no va a estar ahí. Lo más probable es que le pique y ahí es como se extiende, ¿sí? Así es lo que ha pasado con casi todos los procesos de este tipo. Tiene una fase subaguda de entre 10 días y 3 meses. A mucha gente le hicieron después títulos de anticuerpos y había tenido chikungunya, ¿sí? Sin manifestaciones clínicas. Fase crónica de 3 meses y puede durar años. Tiene un periodo de incubación entre 1 y 12 días con un promedio de una semana, ¿cierto? Se reporta el primer caso en 2014 en Colombia y está asociado a epidemias. O sea, es muy difícil controlar si hay una persona enferma en la región donde hay el vector. Lo más probable es que si no hacen un cerco epidemiológico rápido, se puede producir una epidemia, ¿ok? Y se producen anticuerpos que protegen ante una posible reinfección. Y el anticuerpo que primero se produce, ¿cuál es? La IgM, ¿ok? ¿En qué momento? Cuando le da la infección, o sea, cuando es parasitado, pues, es la primera respuesta. La primera respuesta, ¿en qué momento? La primera respuesta no es la inmunidad. ¿Eso cuántos días son? Después de la innata. 2, 48. Porque ustedes tienen que saber en qué momento solicitan título de anticuerpos para chikungunya. Más o menos después del 5º a 7º día, ¿ok? Pero tampoco pueden esperar 15 o 20 días porque ahí ya tampoco hay IgM. Entonces ahí sería 4 IgM, ¿ok? Listo. Podría hacerse una PCR, y eso sí desde que el virus esté replicando, ¿cierto? La IgM más o menos a partir de los 15. La IgM a partir de... Contésteme La ustedes. IgM. Más o menos después de los 15 días, sí, empieza a aumentar, empieza a subir el título de IgG, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de chikungunya? Los tratamientos son absolutamente sintomáticos. ¿No hay vacuna? ¿Y qué tipo de virus es? Pero de material genético. RNA ¿cómo? Entonces, las pruebas se toman los primeros 5 días desde el inicio de los síntomas. O sea que ustedes tienen que preguntarle al paciente cuándo empezó la fiebre, cuándo empezó la cefalea, cuándo empezó todo, ¿cierto? ¿Qué exámenes paraclínicos pueden solicitar ustedes además de esto? Es que los exámenes son paraclínicos, porque la clínica es de ustedes. Yo tengo la PCR de unos anticuerpos. Pero la PCR se demora. Sí, un hemograma. No se demora, no. Un hemograma. Un cuadro hemático. ¿Para qué? ¿Y las plaquetas cómo estarán? Bajitas. Bajitas soy yo. Cromosoma. Esto. Sí, hay que ver cómo... Así con Leucocitosis. No. Estoy preguntando, yo no estoy diciéndole que sí o que no. Normalmente los virus que producen en la línea blanca, Aumento los linfocitos. interferón sí, específico. Pero el aumento de linfocitos más que todo mediado por linfocitos. Generalmente los virus producen leucopenia. Leucopenia.
Y con ese dato ustedes tienen que ir haciendo como una diferenciación con el dengue, porque el dengue produce una leucopenia muy marcada, ¿sí? Son 1000 o 2000 blancos lo que tiene el paciente. Y, El dengue también tiene otras plaquetas, ¿no? La plaqueta tiene disminución. pero eso funciona. Trombocitopenia, pero por Trombocitopenia. ejemplo, hace hoy y mañana padece. ¿Cuánto vamos para más o menos ir clasificando eso? Pues chikunbicho o Un bicho, sí. Listo. Para eso, señor, pero no tan marcada como el virus del dengue. Bueno, vamos a hablar del dengue. El dengue es un flaviviride, que ahí están entonces el dengue, el zika y la fiebre amarilla, ¿ok? En esa familia. Son flavivirus. Es que flavi es amarillo, sí, en latín, no sé. Y son arbovirus. Arbovirus son virus transmitidos por vectores, ¿ok? Son RNA y tienen 4 serotipos. Y ahí es donde a uno le pueden dar los 4 serotipos. Con una reacción más grande con el siguiente, o sea, hay una respuesta inmune más grave porque ya lo reconoce y entonces digamos que ellos tienen una proteína estructural que es la que permite hacer pruebas rápidas. Hay pruebas rápidas para identificar si hay pruebas rápidas para el dengue, ¿okay? Entonces, pero acuérdense que las pruebas rápidas son de tamizaje, no son diagnósticos. No es, ¿eso qué quiere decir? Que no es el único ítem que se puede usar para confirmar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, o sea, que evalúa varios virus, ¿sí? Sí. Pero el dengue, ¿las pruebas rápidas? La de tamizaje. No, las pruebas de tamizaje son las pruebas rápidas, por ejemplo, la prueba rápida para sífilis, la prueba rápida para... Son las pruebas que se hacen como en cassette. Que resulta para Chagas, para todo, sí, pero hay que hacer otros exámenes para confirmar. Tamizaje es cuando uno busca, por ejemplo, si se van a la zona endémica de dengue, bueno, Cúcuta es la zona endémica de dengue, pero por ejemplo que se fueran a una vereda o al área rural a buscar posibles personas enfermas. Arboleda es una zona de dengue. Sí, la primavera sí. No, Arboleda es cuál, el casco urbano no es la zona rural, pero está por encima. ¿Cuáles son el nivel del metro sobre el nivel del mar? En el que se encuentra circulando el virus del dengue, el chikungunya y el zika. Por debajo de los 1200 metros, ¿sí? Entonces ahí están, digamos que 36 departamentos de los, ¿cuántos departamentos tiene Colombia? ¿Usted es el millonario o qué? Ay, ¿cuántos departamentos? 32. Municipios son 700 y pico, 1000 y pico de municipios. Es que estaban haciendo en el colegio. Yo dije, ahora sí que. Entonces, el vector es el mismo, ¿cierto? En las mismas circunstancias, vector que se infecta al picar a una persona en epidemia. Hay zonas endémicas, digamos que las enfermedades transmitidas por vectores no es que se hayan disminuido. Ya ahorita les doy el dato de lo que ha habido hasta hace unas semanas epidemiológicas. El problema del dengue, el dengue es una enfermedad mortal porque es una enfermedad hemorrágica, ¿sí? Entonces la gravedad del dengue es que produzca una hipovolemia y una descompensación del paciente, ¿okay? Lo más grave no es la disminución de las plaquetas. Lo más grave es la extravasación de plasma. Esa es la parte más grave del dengue. Y eso es lo que ustedes tienen que estar controlando en su paciente. ¿Listo? Obviamente, pues claro que sí, si yo tengo 20.000 plaquetas, 5.000 plaquetas, pues me tienen que hospitalizar porque no puedo andar por ahí en la calle, ¿cierto? Pero
lo otro también es muy grave y a veces se les pasa por supervisar ese tipo de complicaciones clínicas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber del dengue? La clasificación de las manifestaciones clínicas para saber cómo van a actuar ustedes. El dengue sin signo de alarma, ¿cuál es? Sí, pero ¿qué van a encontrar? Solo Ay, perdón, sin signos de alarma. fiebre. No, el signo febril siempre va a estar, ¿sí? Disminución. Solo fiebre. La fiebre que es muy alta y que a veces es muy difícil de controlar y que en esta región solo se puede utilizar, ¿qué medicamento? Acetaminofén, solamente. Sin ninguna otra medicamento, Ninguna INE porque empeora la trombocitopenia. ni la aspirina ni nada de eso, Sí, ¿ok? ninguna INE. No, ninguno. Porque ellos aumentan la agregación plaquetaria y entonces se le va a complicar el cuento al paciente, ¿sí? La fiebre sí, pero hasta ahí. Ahora, dengue con signos de alarma. Cefalea, dolor retroorbital, dolores musculares, articulares y erupción cutánea. Y mire que ahí se le puede parecer ¿a quién? A chikungunya. ¿Listo? Ayer era la única diferencia. Sí, ese sí es de dengue. Y usted va a tener que seguir controlando con cuadro hemático. Generalmente piden cuadro hemático cada 6 u 8 horas. Y se puede. A no ser que entre en shock y ya. Pero si estamos en nivel 1 y empiezan todos esos síntomas, tiene que, si es un niño, déjelo. No lo mande otra vez para la casa. Déjelo ahí. Los niños también, las Déjelo temperaturas se ven más hospitalizado. Ay, por Dios, santísimo. ¿Listo? Déjelo botado. Ah, pero eso es el cuidado de la fiebre. La fiebre se la tiene que controlar siempre, desde antes de los signos de alarma, ¿cierto? A cualquier paciente, es que si es un adulto también y no hay, la fiebre se mantiene por encima de 39 grados, el peligro es que le convulsione. Y más un niño, si se le deshidrata y le convulsione rápido. Pero usted tiene que hacerle, y si a eso le hace seguimiento a las plaquetas y a la bulimia y todo lo que tiene, remítalo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Remitirlo. Si usted trabaja en primer nivel, remítalo. Que se lo reciben inmediatamente. ¿Sí? Las embarazadas, las personas adultas mayores, o sea, hay grupos que hay que tener control de ellos, ¿ok? De alto riesgo, los diabéticos, los hipertensos, las personas que son inmunocomprometidas por cualquier circunstancia. Y ya cuando hablamos de dengue grave, aunque el dengue es una enfermedad hemorrágica, ya no se habla de dengue hemorrágico, ¿ok? Ya no, dengue grave. Entonces, extravasación severa de plasma, choque por dengue y puede causar encefalopatía, miocardiopatía, hepatitis, hepatopatía e insuficiencia renal aguda. El dengue puede afectar el pulmón, el riñón y en los niños se ve mucho, ¿sí? Que afecta pulmón, riñón, todo eso, los niños pequeños. Rápido se descompensa. Entonces, obviamente, el ideal sería que el paciente no llegara hasta estas consecuencias, pero generalmente sucede muy rápido, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia con el ébola? Ya, pero es que el ébola, primero, la etiología es otra, ¿no? Es el virus del ébola. Segundo, por ahora, hasta aquí no ha llegado. El día que llegue nos llevamos. Pero la coagulopatía mejor dicho, no, es que el dengue empieza a la persona, por ejemplo, a sangrarle la encía, a hacer epistasis, pero si le ponen plasma y le ponen lo demás, pues no, pero en cambio el ébola es una hemorragia terrible. La persona fallece por pérdida completa de volumen de sangre, shock.
me imagino que un síndrome urémico y todo eso. Y el problema de las hipovolemias son la afectación al riñón, porque al disminuir el volumen de sangre, el que más se complica es el riñón. ¿Listo? ¿Cuál es la población más susceptible? Las personas a las cuales no les han dado los 4 serotipos. Sí. Aquellas personas que parece como que, bueno, que no nos da el dengue, aunque ya no nos da es porque de golpe en algún momento nos dieron los 4 dengue, ¿cierto? Sí, en serio. O las personas, por ejemplo, que vienen de zonas de donde no circula el dengue. Los que vienen de regiones, en Colombia específicamente, por encima de los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Si una persona se infectó con dengue y fue sintomática para un serotipo, ¿tiene que ser sintomática para los otros 3? No. Puede ser. A ella le pueden dar los otros 3 después. Eso es, ¿sí? No, ella, a ver, los síntomas pueden que sean igualitos, porque es el dengue, ¿sí? La serovariedad es una cosa y las manifestaciones clínicas son otras. Lo que pasa es que al buscar el tipo de dengue, al clasificarlo, pues ya se sabe que se pueden separar en 4 serotipos, ¿sí? ¿Y los 4 pueden ser asintomáticos? El dengue por lo general no es asintomático, o sea, lo que pasa es que ya vimos cuál es... O sea, no grave. Exactamente, sin signos de alarma. Y a uno le da fiebre, malestar, cefalea, y ahora uno no sabe si tienes COVID, si tiene dengue, si tiene zika, si tiene chikungunya. A no ser que usted viva en Bogotá. Sí, en Bogotá, a no ser que sea importado, no es endémico. Manizales, por ejemplo, tampoco hay. ¿Por qué? ¿Cuántos metros tiene sobre el nivel del mar? ¿Y eso qué es? 200. ¿Y Cúcuta tiene 300? Ah, ok. Como 100, como 100. ¿Menos que Bogotá? Sí. Porque Bogotá, ¿cuántos tiene? Casi 2.600. 2.600 metros, ¿no? No, Pamplona no, Pamplona debe tener como 1.800, más o menos. Busca promoción. Es 2.600 Bogotá, ¿no? 2.600 metros más cerca de las estrellas era la propaganda. Listo. Y muchas zonas de Boyacá, porque hay otras que sí están por debajo Nunca más frío que... del mar, ¿ok? Entonces, la persona, por ejemplo, viene a Cartagena, a Santa Marta, a cualquiera de esas zonas. Y, 2.600. yo le dije, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Pero este sí tiene casi lo mismo Pamplona. Sí, claro, casi. Eso allá casi no respira uno, ¿cierto? Un glóbulo rojo parcial. No debería haber. Claro, a mayor altura, menor presión de oxígeno. En vez de Listo. están a 3.300. Entonces, la persona viene a vacaciones o se va a vacaciones, o ustedes, los que viven en Bogotá y vienen a estudiar a Cúcuta. Pues si nunca han tenido la infección, son las personas más susceptibles, ¿ok? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué no? No, pero entonces, ¿por qué sí? A ver. Es que ahorita yo había entendido que era lo contrario. No, si yo no conozco un agente infeccioso, ¿cómo me defiendo? Bueno, me defiende mi inmunidad innata, ¿cierto? Pero como se necesitan anticuerpos para defendernos, porque la inmunidad es por anticuerpos, la inmunidad protectora es por anticuerpos. Entonces, ese tipo de anticuerpos solo se generan por encontrarse con el agente infeccioso, ¿ok? Entonces, las personas que vivimos acá, yo me imagino que tenemos anticuerpos contra los 4 serotipos, ¿ok? ¿Y eso se puede heredar? Pues, porque mi papá ya tenía los 4 y no los pasó. Contésteme eso, usted ya me puede responder eso. Estaban a los 6 meses. ¿Cómo se llama esa inmunidad? Esa es Por transitosis es por virus de DNA. vertical. Sí, pero esa inmunidad, Vertical. no, la inmunidad,
Pasiva natural. Pasiva, le doy un coscorrón. Ah, no. ¿Cómo se adquiere la inmunidad pasiva? Por la leche. Por paso de Por la Activa. activa. Y la pasiva el calostro de la leche. Cuando yo me enfrento a un agente infeccioso es una inmunidad activa, ¿sí o no? Y por lo... ¡Ah! ¡Le pegó a la niña! Ahí está pintado, profe. Vamos a dejarlo aquí para que aprenda. No importa. Mire, si ella le pegó primero, mira, pero a ella no la vimos, ¿no? A las mujeres sí con respeto. ¿Listo? Así se cansó. Esto, bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? La inmunidad activa adquirida por el proceso de respuesta frente al agente infeccioso en la mayoría de los agentes infecciosos dura toda la vida. En cambio, la que es activa mediante la vacuna, por lo general tiene un tiempo más corto que el de la respuesta natural. ¿Ok? Listo. Entonces, como no hay vacuna, pues lo único que tenemos es la producción de anticuerpos frente al agente infeccioso. ¿Listo? Con un periodo de incubación de ¿cuánto? De 3 a 14 días. El hospedador humano somos nosotros, ¿sí? Y el vector es la hembra de Aedes aegyptis, pero también se ha encontrado que el Albopictus también transmite y circula al norte de Santander, ¿no? Y cuando se habla de una epidemicidad cíclica es que tiene momentos como que parece que se hubiera desaparecido el virus y luego vuelve a hacer los picos, ¿ok? Probablemente porque encuentra población que no ha tenido el virus, ¿sí? Sí, entonces el anticuerpo pasa de la mamá al niño, es pasiva, natural, ¿cierto? Sí, pero ¿cuál es el único anticuerpo que pasa de la mamá al feto? La IgG. Con algo en contra nuestro, que es que a los 2 meses empieza a disminuir. Por eso la edad de la vacunación, ¿cuál es la única vacuna que se pone al nacer? La tuberculosis. ¿Cómo se llama? Tuberculina. La BCG. La BCG. Es que no se afanen por eso. Hay pediatras que no la ponían. Mire, aquí hay una pregunta. Se consideraba que ¿sí se la pueden poner? Claro. Pero se consideraba que usted ya tiene inmunidad adaptativa. O sea, usted ya por ahí habrá chocado con algún micobacterio. Se considera una enfermedad más de un entorno socioeconómico, ¿sí? Si la persona era de condiciones que comía bien, que vivía en zonas que no eran, digamos, hacinadas, hubo un grupo de pediatras que no ponían porque eso daba una cosa que se llama vesejeitis. Entonces eso se le inflamaba hacia el pobre niño, le daba fiebre y de todo. El problema de la tuberculosis ahora no es el entorno socioeconómico, sino el riesgo de disminución del sistema inmune. Pero de todas maneras, si tiene la vacuna y tiene una enfermedad que le deprime el sistema inmune, igualito le va a pasar. La BCG protege más contra las formas viscerales más que contra la forma pulmonar. Y protege contra la lepra, porque como la bacteria es igualita por fuera, o sea, las proteínas son iguales, tiene inmunidad cruzada, entonces nos protege también contra la lepra. Pero usted ya tiene inmunidad adaptativa, ¿sí? No hay problema. Cuida el sistema inmune. Si usted pega la científica, produce la cicatrización.
del tifo, sí. Pues la mosca. Pulgas. No, pulgas. La fiebre, bueno, listo. Se usa búsqueda del antígeno mediante PCR y la búsqueda de anticuerpos IgM e IgG en ese orden, ¿ok? A partir del 5.º día de la aparición de los síntomas se puede buscar la IgM y la IgG a partir de los 15 días. Eso es pura inmunología, ¿sí? No pidan, si el paciente viene, porque los niños por lo general los llevan a consulta en el primer día de fiebre. Ninguna mamá va a esperar 5 días cuando el niño con fiebre. Entonces, si la mamá dice que al día anterior no tuvo fiebre, acuérdense que por lo general, de todas maneras, el día anterior ya tenía un proceso infeccioso, ¿cierto? Antes de que empezaran los síntomas. Pero obviamente hay que arrancar desde la aparición de los síntomas. Y el síntoma más grande y más, digamos, que más nos asocia con la fiebre, con el proceso infeccioso es la fiebre, ¿ok? Que deben solicitar también cuadro hemático, ¿sí? El cuadro hemático, ¿qué sucede con la línea roja en el dengue? Se concentra, hay una hemoconcentración porque hay pérdida de plasma. En ese momento su paciente ya no está tan bien, ¿ok? Entonces, porque hay una relación plasma-célula y esa relación se altera porque el plasma se está saliendo del vaso sanguíneo. Entonces, la velocidad de sedimentación globular, que es un marcador de inflamación, aumenta. ¿Okay? ¿Qué es la velocidad? Es la velocidad con que hacen el fenómeno de los glóbulos rojos, ¿sí? Se apilan, se agregan y se van al fondo, ¿sí? Por eso uno no puede trabajar con muestras tomadas con mucho tiempo, porque van a estar alteradas, ¿sí? Por eso se puede comprar. Eso lo hace uno. La velocidad de sedimentación es meter una sangre entre un tubo que se llama un tubo de Winthrop. Entonces lo deja uno ahí paradito 1 hora y va y la lee. A la hora la lee. La ¿Sí? prueba del torniquete ya no está permitida. Permitida sí, pero es que como ahora pues los equipos son tan exactos, entonces uno le pasa la muestra y de una vez le da todo el ancho de hemoglobina, le da todo. Ustedes sí han visto los resultados hechos en un sistema de esos. ¿No o sí? Un día de esos traemos un cuadro hemático y lo leemos. Para la próxima, Hay un gráfico como de barras ahí todo raro, ¿tú lo viste? A la gente hay que educarla, ¿sí? Educarla en relación a cuál es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Mantener agua acumulada. Y el agua limpia le gusta, no es el agua por ahí sucia, no. El agua que se acumula para gasto de la casa. ¿Sí? No porque la cristal tiene tapa. La cristal tiene tapa, el problema es dejarla destapada, ¿ok? Entonces, y el que no se le haga un aseo a los sitios donde se guarda el agua. Si no lavan las paredes, pues ahí hay huevitos de zancudo y entonces el problema es hay que controlar el vector. ¿Sí? Por ahí están haciendo, hay una bacteria que afecta a las hembras y no las deja ser fértiles. Entonces, esa es una manera de controlar el vector. Genética, la volvacha. ¿Sí? Entonces, eso lo estaban haciendo en Antioquia, en la Universidad de Antioquia. Sí, la Universidad de Antioquia estaba haciendo eso. ¿Qué otra forma? La gente le gusta guardar la llanta vieja que nunca en la vida la van a usar. Botellas de gaseosa, que eso ya no se usan las botellas de vidrio, entonces si las dejan destapadas por ahí, pues se van a llenar de agua. Cada reservorio de agua es un nido para los zancudos, ¿ok? Entonces los bebederos de los animales, los floreros, no dejar los tanques de agua de las casas destapados para evitar ese tipo de infecciones. Yo les estoy haciendo un resumen y ustedes tienen que hacer ahí
esfuerzo. El Zika, que cuando llegó se creía que era el hermano bobo del dengue. Entonces, ¿por qué? Mire, son de los mismos, ¿cierto? Ahí todo. Pero el de bobo no tenía nada. Tiene una proteína C de la cápside que cubre el centro, lo hace icosaédrico, una proteína M y envoltura E en la membrana de envoltura. Acuérdense que esos virus tienen proteínas estructurales y proteínas no estructurales, ¿no? Se transmite igual, pero como no era endémico nuestro tampoco, entonces allá puede tener otros vectores, ¿ok? Se puede transmitir, y esta es la complicación, por vía sexual, por transfusión sanguínea y por la transmisión materno-fetal. El chikungunya también le han encontrado relación de transmisión materno-fetal. ¿Okay? Ya saben ustedes todo lo que pasó con el Zika. Se fue para el Mundial de Fútbol de Brasil, ¿cierto? Entonces, 2016, 14, ya tanto, ya más de 10 años. Entonces, como eso no lo habíamos vivido y no había registros del tropismo que tenía en el momento del embarazo, la afectación en el sistema nervioso central del producto del embarazo, que microcefalia. Entonces, eso fue un montón de madres. Cuando ya cayeron en cuenta y empezaron a hacer ecografías y demás con todas las características que es el tamaño, la parte de la nuca que tiene una... Sí. Ese es uno de los, en Colombia es una de las causales para la interrupción del embarazo, ¿sí? Pero eso ya es decisión de la madre. Pero no solamente la microcefalia en el feto, sino está asociado a Guillain-Barré, ¿sí? Por el tropismo que tiene. Entonces, están en los fibroblastos cutáneos, queratinocitos, epidérmicos, macrófagos, células del endotelio vascular, el receptor TIR3 expresado por las neuronas del sistema nervioso central, y ahí es donde afecta esto, ¿sí? Sitios de replicación, el citoplasma. Cuando la persona empieza lo mismo, fiebre, cefalea, astenia, conjuntivitis no purulenta, con dolor retroorbital, porque dijimos que se parecía al dengue, ¿cierto? Más o menos. Edema en miembros inferiores, mialgias, artralgias, y aquí también entonces nos complicamos con quién, con el chikungunya. Artralgias en manos y pies, disculpen, exantema maculopapular que inicia en la cara y se extiende a todo el cuerpo. Y podría, sí, pero podría también parecerse a un sarampión. Sí, yo estaba pensando en ¿cierto? Dolor retrocular. O sea, que no es un monopaco. Pero, ¿qué es lo que hay que preguntarle al paciente? Si está vacunado, porque sarampión, ¿a qué edad la vacuna? Todos los niños ahora, toda la población está vacunada. La vacuna del sarampión se usa en Colombia desde 1968, o sea que hay una gran cantidad de gente vacunada, ¿sí? Por eso cuando es un niño el paciente hay que preguntar si tiene todo el esquema de vacunación, ¿sí? Afectación neurológica directa y pérdida de volumen intracraneal, microcefalia grave, calcificaciones intracraneales, cataratas congénitas, atrofia corioretiniana, déficit auditivo, o sea que la cosa es complicada. Ocurre en las células mieloides, linfoides en el endotelio vascular después de que hay una introducción subcutánea del virus. Ocurre la replicación en tejidos locales, ganglios linfáticos, y después va a viremia, ¿cierto? Y se disemina. Cruza la barrera hematoencefálica, infecta las células nerviosas, y la degeneración neuronal dispersa ocurre en todas las encefalitis provocadas por arbovirus. El virus del Zika puede desarrollar distintas formas de superar la defensa trofoblástica. Afecta al tejido neuronal del feto, causan anormalidades en el neurodesarrollo,
La respuesta del sistema inmune materno puede afectar la gestación, incrementar el riesgo. La infección del feto ocurre en el primer trimestre. ¿Cuál es la población más susceptible? Las mujeres embarazadas y el feto, los lactantes y los ancianos. Pero no quiere decir, por ejemplo, que haya una persona joven que le pueda dar Zika y que puede terminar con Guillain-Barré. Inmunidad permanente después de la infección. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se encuentra el virus en los primeros 5 días y anticuerpos de tipo IgM y IgG, y también en la gestante, aislamiento viral, PCR. Y como prevención, uso de ropa que cubre y proteja de las picaduras, uso de repelente, uso de medidas de higiene para evitar los vectores. Se prohíbe la lactancia materna, pero dice que no es tan... ¿Cuál es el vector del Zika? El Aedes aegypti acá es una bomba atómica. Dengue, Zika y chikungunya y fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Igual, la familia, Flaviviridae. El género Flavivirus y RNA positivo. Tiene 2 ciclos. De hecho, era una enfermedad que se consideraba de zonas selváticas. El Catatumbo y todo eso por aquí. O sea, lo que pasa es que como a los seres humanos nos gusta ir a donde no nos toca ir, entonces allá vamos, nos metemos y nos pica un vector de esos, porque en el ciclo selvático los afectados son los monos, ¿sí? A ellos les da, y ellos son reservorios. Pero si alguien ingresa a esas zonas, pues el vector está infectado. ¿Por qué? Porque pica al mono, toma el virus y hace todo el ciclo en la hembra del mosquito. ¿Se pensaba que era selvático? No, ya no. Pues es que ya donde no hemos llegado, buscando madera, buscando zonas donde vivir y de todo, en todos lados, ¿sí o no? Y hay otro ciclo que es el ciclo urbano, es decir, ese señor que fue allá, no sé a qué, viene a la ciudad, pero vienen viremias. Y aquí también hay el vector, entonces ya cuando pica a otras personas de una ciudad, pues se llama ciclo urbano, ¿ok? Enfermo en viremia y que previamente ha sido infectado por el virus en el ciclo selvático. Aedes aegypti, Hemagogus y Sabetas. Periodo de incubación de 3 a 6 días. Y entre el 2000 y el 2015, el norte de Santander fue uno de los departamentos más afectados. Pero estamos vacunados. ¿Ustedes tienen vacuna contra la fiebre amarilla? Sí, señora, para que la picar. ¿Por qué les va a picar el cadáver? Así es como la pita. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? 3 días, fiebre alta, escalofrío, vómitos. ¿Cuál es el tropismo más grande o específico del virus de la fiebre amarilla? ¿Qué? ¿El hígado? ¿Por qué se pone en amarillo? Por la ictericia. Porque da ictericia. Entonces, escalofrío, vómito, cefalea, inapetencia, malestar general. Puede haber una fase de remisión, entonces inicia después de 3 días, cuando la viremia está activa y tiene una duración entre 12 y 24 horas. Hay una fase de intoxicación, que es la fase final, y solo el 15% de los pacientes llegan acá. Pero hay otros que se pueden complicar, ¿cierto? Sin un tratamiento, digamos, que acompañe los síntomas, la enfermedad se cree que es entre el 25 y el 50% de letalidad. Se presenta cefalea, mialgia, ictericia, sangrado, disfunción renal, oliguria,
disfunción cardiovascular, deterioro neurológico y el signo de Fabry, que es una disociación entre pulso y temperatura. ¿Qué es lo que produce la falla multiorgánica? Es el motivo de la muerte. Pero eso es característico del signo de Mayo. Sí, dice que hay una relación, no hay una relación entre la temperatura y el pulso. Como que tiene mucho pulso con esta fiebre. No, porque cuando uno tiene fiebre la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces ahí esa relación no se cumple. Mucha temperatura. El virus se introduce por un mosquito, ya sabemos cuál es. Se disemina a monocitos y macrófagos o a ganglios linfáticos locales, a hígado, que es el destino final generalmente, pero también puede afectar vaso, riñón, médula ósea y miocardio. Y las lesiones se producen porque se propaga el virus a distintos órganos a través de la sangre. Puede producir lesiones necróticas en el hígado, en el riñón. El 15% de los pacientes evolucionan si se complica entre el 20 y el 50 y puede producir ese porcentaje de fallecimientos. Entonces van a encontrar fiebre, ictericia, insuficiencia renal y muerte en las pacientes más graves, hemorragia y shock. Se producen anticuerpos neutralizantes, que son los que terminan eliminando el virus, que son los que protegen. Se detecta igual PCR, anticuerpos IgM, y a partir del sexto día ya IgG. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Para todo lo demás, Entonces, en 2023, en las semanas epidemiológicas, entre la 1 y la 21, se notificaron 2.216.405 casos de arbovirus, de los cuales, del total de 1.994.000 fueron casos de dengue. Eso es muchísimo. El 90, el 9.6 chikungunya y el 0.4 del Zika. Entonces, no es que ellos están aquí y no se han ido, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso clínico. Un varón de 45 años, trabajador forestal peruano, he llevado al hospital con fiebre de 39,5, vómito y sangrado. Niños, sus síntomas de presentación fueron precedidos 3 días antes por fiebre alta, cefalea, mialgia, dolor de espalda. A la exploración física presenta ictericia, sangrada por su nariz y encías y un aspecto tóxico. ¿Qué tiene? Fiebre amarilla. Dengue. Fiebre amarilla por ictericia. Dígame. Pero el dengue también puede causar ictericia porque causa hepatopatía y hepatitis. Pero también hay que ver la no, epidemiología, dice que es el trabajador forestal, entonces el ciclo. No, pero no es el síntoma más frecuente del proceso. Bueno, pero si usted está sospechando entre los dos, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pregunta si está vacunado. ¿Cómo? ¿Cómo? No, la epidemiología. Tienen que entrar en eso, PCR. Bueno, y el hemograma también, mirarla. Ah, no, porque ¿Y qué más? Porque ¿Cuántos días de evolución vea, tiene? No dice los días, pero igual los síntomas. No dice. 3 días. No, no dice cuántos días. Esto no Sí, me pensaron de 3 días. No, pero tiene 3 días. 3 días antes de ir a consulta empezó con los síntomas. Pero solamente puedo dar porque no puedo IgM. No puede solicitar IgM, pero puede solicitar ¿qué? Un cuadro de mano. Y miro la evolución de los ataques y puedo descartar. Pero mire, a los 3 días con sangrado e ictericia, por lo general no es dengue. El dengue se demora más. El dengue era más virulento. No, no es que sea más virulento, el otro se daña también, pero es que el tropismo específico del virus de la fiebre amarilla es el hígado.
En cambio el del dengue por lo general no, ¿ok? Aunque es una complicación que se puede presentar. ¿Ok? Entonces ahí tiene que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Listo? Una estudiante de medicina de 24 años es vista por su médico de cuidados primarios debido a una fiebre de inicio repentino, 40 grados, escalofrío, cefalea, dolor alrededor de los globos oculares, dolor muscular y óseo. A la exploración física, exantema macular generalizado entero. Ella regresó a su ciudad situada por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y estuvo de vacaciones en una ciudad localizada en las playas del Caribe. Zika por el exantema. Por el exantema macular y porque también tiene dolor Sí, dolor reticular. Que bueno, se puede Sí, confundir dolor con dengue. reticular. Se puede Se puede confundir con dengue, pero por el exantema. El exantema es... Patognomónico es Zika. No. Bueno, pues sí. un exantema, pero no macular. A mí me parece que sí. ¿Sí? Sí, pero no No, macular. no sé, ustedes son los que No, pero saben. por eso, ustedes... ¿Qué harían? ¿Usted qué haría? Llama a un médico, ¿no? ¿Qué haría? Pero miren, en relación a la PCR, si usted está en primer nivel, No lo puedo hacer. no, y si está en un pueblo, Pero olvídese de la PCR, a no ser que usted diga remitamos al paciente, pero se lo reciben cuando necesita de verdad remisión. Y usted tiene que tener claridad absoluta en qué momento lo tiene que remitir, ¿sí? Porque es que no puede llegar ahí en el primer momento y decir yo lo remito. ¿Por qué? ¿No? ¿A usted le toca hacer? Sí, pero a usted le toca hacer toda la historia clínica para que se lo reciba. ¿Cierto? Entonces, Puede ser ¿qué si tiene con qué hacer para clínicos, qué haría? Bueno, PCR se vale, pero esa se la hace cuando llegue al hospital. La IgM, yo no sé si en primer nivel habrá IgM. Yo también estaba pensando eso, profe. ¿Qué se puede poner? Evolución de Profe, exantema macular tenue, o sea, yo le relacionaría más dengue. ¿Ah? Dice que inicio repentino de fiebre, ¿no sería que, o sea, apenas está comenzando una infección? ¿No? Sí, eso. Pues, profe, o sea, el Zika... IgM específica para ese proceso infeccioso no tiene. Pues el Zika se caracteriza por el exantema, pero como más marcado, ahí dice que es tenue, pues el dengue puede haber exantema. Bueno, por eso, entonces, lo más probable es que si yo en ese momento solicito cuadro hemático, los valores están normales. ¿Sí? Porque, claro, el proceso de los síntomas, pero puede ser que el proceso infeccioso haya empezado 1 o 2 días antes, ¿ok? Entonces, pero de todas maneras, cuadro hemático, porque no tiene que remitir, usted lo manda con ese resultado y lo manda para allá. Pero supongamos que, sí, ¿qué piensan que es? Bueno, Sí. Pero yo diría que más dengue por... entonces, los leucocitos, si fuese dengue, los leucocitos, ¿cómo estarían? dengue uno aparece de 13 a 14 días. De 13 a 14 días. De incubación. Pero uno, ¿cómo sabe que está incubando? ¿Uno cuándo sabe que está enfermo? Cuando empieza la fiebre. Cuando uno empieza la fiebre dice, estoy infectado. malito. Sí. Estoy malito. Está respondiendo el cuerpo, ¿sí? Infectado puede estar desde antes, pero ya es la evidencia del proceso. Yo creería que es un dengue, ¿no? Tipo, ¿es cierto? Sí, entonces, juguemos con que es un dengue. Entonces, el hematocrito El hematocrito debe estar Concentrado, debe aumentado. estar aumentado, ¿cierto? Evo concentrado. Concentrado. La velocidad de sedimentación. Aumentada. Pero si no hay... La velocidad de sedimentación está disminuida. Concentración. Claro, porque hay más glóbulos rojos que plasma. ¿Ok? Entonces no se queda ahí pegadita porque no tiene líquido. Eso es de lo más sencillito que hay. Hasta en un capilar para hacer hematocrito lo puede uno poner si no tiene el tubo. Doctora, pero ahora atiende sangrado. No pasa por No. No importa porque la velocidad es... Pero a veces sí, los síntomas de sangrado tiene... Se disminuye rápido, se disminuye la relación plasma. Los leucocitos
Severa. Leucopenia. Leucopenia. ¿Listo? Pero, Miguelito, Aquí al principio puede haber una ligera leucocitosis. ¿Por qué? Porque hay un proceso infeccioso. ¿Ok? El sistema inmune le da con todo, pero parece que las proteínas no estructurales del virus son las que disminuyen los leucocitos, aunque eso es muy propio de las infecciones con virus. Y disminuye también las plaquetas. ¿Ok? Entonces empieza a haber trombocitopenia. ¿Ok? El exantema es porque afecta la piel, el virus. Una vez que hace viremia va a piel, ¿ok? Tenue, no es tan característico Listo. como el Zika. ¿Ustedes qué harían con esa paciente? Tratar los síntomas agudos. Sí, sobre todo de la fiebre, Cuadro ¿cierto? febril. Mire, que te queda una fiebre que la persona se toma el gramo de acetaminofén y a veces tiene que hacerle métodos físicos, o sea, bañarse, Medias horas. Y aquí hidratación, ¿no? Hidratación. eso sí. Y pues ver la evolución, ver constantemente. Claro, las entonces dependiendo de ella, porque es una joven de 24 años, podría citarla 6 horas, 8 horas, ¿sí? A no ser que usted le dicen si se complica, si esto, o nene. Entonces tiene que volver, ¿cierto? Si fuera un niño, más cortico el tiempo de volver al control. Porque los niños sí se descompensan rapidísimo. ¿Ok? Si sigue con fiebre, pues tienen que regresar. Y si pasan los 5 días, y ahí tienen ustedes que evaluar cuáles son los síntomas y si hay que remitirla a un nivel superior. Entonces ya saben cuáles son los de cuando está grave y con signos ya de alarma, ¿cierto? El problema es que a ustedes no les gusta eso porque como les toca hacer ficha, no, ya no tengo más. Pero está bueno, está bueno. Pero tenemos internet, no, esperen. Sí, dice que sí. No, pero si no, no, esas dos rayitas no. No dejan hacer nada, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y nada. Termina. Pues duerma. Si lo pone a dormir, duerma. Ay, que sí, pensé en las que yo No sabe que yo estoy aquí, me está llamando por teléfono. Miren, pero no me puedo creer. tiene la violencia. ¿No la aprendió? Los datos. Ya le pregunté a Yo creo que hay un momento en que la gente ve eso. Nos encontraron, no, solo que ay, pero es que fue para otro lado. ¿No va a tener internet? No. Bueno, tenemos aquí un barítono, cantante de ópera. Cantante, profe. Cantante de ópera, que no es cualquier cosa. Está buena esa
Ahí. Y nos movimos de hambre. Señor, ¿quién será que ya? ¿No tiene más fotos de preparación? Ya listo. Ahora sí. Ay, Dios. Claro, le informo que su factura no ha sido cancelada. Yo no soy de Claro. Yo soy de Tigo. Entonces, Pero le digo que la quiera, porque reporte de caso de transmisión vertical de la infección por virus de chikungunya. Chikungunya. ¿Sí ven? sí. Entonces ahí hay una explicación de lo que es el virus, ¿sí? Es una enfermedad transmitida por... Uy, pero no lo puedo aumentar. Control más también. Control más. En el El mousepad. teclado de local de control más. Ese es ya es más grande. En el mousepad. Lo que hace es Pero no, usted no conoce la línea media. ¿En inglés? Ok. Ah, es. Pero me digo algo ahí. Profe bilingüe. Bueno, hágale, lean en inglés. A ver, chikungunya virus. No, pero uno, a ver, una. ¿Pero en inglés? En inglés, ustedes dijeron que en inglés. Chikungunya virus. Menos hablar harto, pero no sé. La infección del virus es una enfermedad transmitida por vectores, la cual la transmisión recibe control. Ay, no, que está terrible acá. Bueno, como no leyeron, es una enfermedad transmitida por vectores. Entre el 2005 y 2006 se describió la transmisión vertical, o sea que hay transmisión vertical por con una tasa de infección en el recién nacido hasta del 49% en madres con presencia de viremia durante el parto. Y se pueden encontrar manifestaciones clínicas graves en los neonatos y potenciales secuelas en el neurodesarrollo. Entonces el objetivo de este trabajo fue presentar un caso de infección por virus de chikungunya vertical y revisión de la literatura. Es un recién nacido femenino que inició con fiebre exantema durante la primera semana de la vida. Ay, se me perdió. Exantema. Posteriormente con elevación de las transaminasas, o sea que hay afectación de cuál órgano? Del hígado. Trombocitopenia con el antecedente de un cuadro clínico en la madre de síntomas compatibles con infección por chikungunya el día del parto. Se documentaron anticuerpos tipo IgM específicos para el virus que establecieron el diagnóstico. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿el vector qué es? Un RNA que pertenece a qué familia? Rotavirus del género alfavirus, que se aisló por primera vez en África en 1950 por brotes de fiebre en el continente africano y en Asia. Se expandió a partir del 2004 a África, Asia y después a toda Sudamérica. Se produce por la picadura de ¿quién? Ya es Aegyptus y Albopictus, pero a nosotros, pero por allá entonces hace un ciclo selvático en Aedes furcifer y en Aedes africanus, porque acuérdense que esos virus también le dan a los primates, ¿ok? Entonces, ¿sí? ¿Quiénes son los primates? Los monos. ¿Ellos que toman? ¿Sí? ¿Qué toman? ¿Cómo así? Se presenta el caso de un recién nacido de sexo femenino, producto de primera gestación, madre residente en Segovia, Antioquia, con embarazo controlado con estudios maternos,
O sea, tiene VIH, hepatitis, prueba no treponémica para sífilis, todo negativo. Nacida por parto vértice espontáneo a las 39 semanas de edad gestacional con adaptación neonatal espontánea, pesó 3.600 gramos, talla 52 centímetros, o sea, normal. A los 5 días de vida consultó por fiebre y exantema de distribución central e ictericia de un día de evolución. Fue hospitalizada, enfocada como una sepsis neonatal tardía con exámenes que mostraron una proteína C reactiva ligeramente elevada. La proteína C reactiva, ¿qué es? Marcador de inflamación. Marcador de inflamación que se produce ¿dónde? En el hígado. En el hígado. ¿Cuál es el valor normal de la proteína C reactiva? Entre Menor a 6 miligramos. Señor. ¿Cuánto? Menor a 6 miligramos. Ligeramente elevada de 1,68, un citoquímico de orina sin alteraciones y un urocultivo negativo. Recibió tratamiento antibiótico con ampicilina, amicacina durante 4 días. Después se suspendió porque los hemocultivos dieron negativo, entonces ¿para qué le seguían dando antibióticos? No recibió tratamiento antiviral. Durante el curso de la enfermedad, al 6º día presentó trombocitopenia con recuentos plaquetarios a los 7 días, con tiempos de coagulación dentro de los límites normales y elevación de transaminasa glutámica oxalacética. Descartaron infección bacteriana, toxoplasma, malaria, dengue, citomegalovirus, Epstein-Barr y rubeola. Al 8º día presentó requerimiento de oxígeno suplementario sin evidencia de dificultad respiratoria por radiografía de tórax normal y sin hallazgos patológicos a la auscultación cardiopulmonar. Al interrogar a la madre sobre los eventos perinatales relevantes, esta refirió que al momento del parto cursó con fiebre, malestar general, artralgias que le impedían la deambulación. Dado este antecedente materno y el creciente número de casos en la región, se solicitó IgM para virus chikungunya, la cual fue positiva a los 10 días de la vida postnatal. La paciente tuvo una evolución favorable con mejoría de la fiebre al 4º día de inicio de los síntomas y desaparición del exantema a los 13 días de vida. Se retiró el oxígeno suplementario y se observó ascenso en conteo plaquetario, resolución de la trombocitopenia y las pruebas de función hepática a los 14 días de vida, sin requerimiento transfusional y otras complicaciones, por lo que fue dada de alta a los 8 días de hospitalización, con un neurodesarrollo acorde a su vida cronológica. Ahí están los resultados de los exámenes que le hicieron. Hemoglobina de 16,8, hematocrito. Recuerden que eres recién nacida, ¿no? No, solo acuérdense que ellos tienen unos valores diferentes. Hematocrito 47,1, leucocitos 8.900 células por microlitro, neutrófilos de 62%, linfocitos 26, monocitos 23 y plaquetas 18.000. Una transaminasa glutámica oxalacética de 177, transaminasa glutámico pirúvica de 30, bilirrubinas conjugadas de 0,78 y bilirrubina total de 11,16. Los recién nacidos también a veces tienen las bilirrubinas. Sí. Todo el cuadro que se le hizo para agentes infecciosos, miren que lo que hacen es búsqueda del antígeno NS1 de dengue, porque esa es una de las proteínas no estructurales del virus, que se encuentra cuando hay un proceso infeccioso. ¿Okay? Y de hecho, mire, citomegalovirus y MIG, toxoplasma MIG, rubeola MIG. ¿Por qué MIG? Para ver si la tuvo o la está teniendo. Para ver si se puede. Para hacer todo, pero de todas maneras está recién nacida, la G puede ser de la madre, pero ni siquiera, ¿no? Rubeola, Epstein-Barr, Zoster, dengue, antígeno NS1 del dengue, IgM para chikungunya, positivo. Y le hicieron gota gruesa, la gota gruesa es la que se hace para hemoparásitos, ¿sí? La malaria. No, la gota gruesa no es un extendido, es un examen que se hace y queda como un cuadrito así, eso se llama gota gruesa. Y se le hace Giemsa o Fiel, que son las coloraciones para buscar los hemoparásitos, ¿sí?
¿Listo? Bueno. Entonces sí puede pasar pero es que fue en el casi periparto que a la señora le dio el chikungunya, ¿cierto? Yo creo que tiene que mandar en hemoglobina también. Sí. Un parcial. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí es el parcial de virus.